Pregunta del hermano Mario Cortés, en lo relativo a qué se percibe con los viajes a prácticamente establecer una especie de orden ecuménico, de orden de religión universal. En el primer viaje que fue a Arabia Saudita, al imán que representa la facción más inmensa, más grande, más numerosa de los sunitas, el líder fundamental, el líder clérigo, el clérigo musulmán de la facción suní, que ocupa el 84% de todo el mundo musulmán, el que dirige prácticamente todos los musulmanes adheridos a la Sunat. Y luego entonces se hacen los acuerdos y eso da origen a una declaración de la encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, un lenguaje inminentemente masón. Hablamos del sigma papal, vamos a sintetizar algunos detalles del papado una vez aclaremos todo esto. Muy bien, entonces de ahí, esta es la génesis de la encíclica Fratelli Tutti. De la encíclica Fratelli Tutti nace lo que ellos llaman el Día de la Hermandad. El Día de la Hermandad. Y se le hace un pedido a la ONU, una petición, porque acuérdense que todo esto viene en la línea de que ya hay una persona que es el garante de la Constitución del mundo, los ODC, la Agenda 2030, que es Francisco. Ese documento se le depositó en su mano y hubo una reunión de carácter extraordinario entre la ONU y el Vaticano, donde se le lleva el documento terminado, que no era nada más que lo primero, que era la encíclica Laudato Si, y luego entonces ya consumado el llamado a la ordenanza papal. Primero la ordenanza papal, la encíclica es una ordenanza papal, el Papa dice, significa. Entonces ahí ya se le da ya carácter institucional, pero ya de manera global, de manera política. Primero tenemos una constitución mundial que es de carácter religiosa. Y segundo, tenemos un mandato, una constitución mundial de carácter político, de acción pública, la agenda de los objetivos, los ODC. Es bueno que usted vaya recogiendo todo este cronograma. Aquí se resume toda la agenda y todo lo que yo le voy a declarar ahora. Guarde tu audio, guarde esto. Es la primera vez que usted va a oír hablar así con tanta clarividencia. Guarde esto, se lo está diciendo uno de los grandes predicadores latinoamericanos, por la misericordia de mi Dios. Y yo no soy teólogo, yo no soy predicador, pero hacemos el esfuerzo de hacer la cosa al modo que demanda la realidad y demandan las circunstancias. Vamos a continuar entonces. Dios le bendiga, grupo. He dado por sentado ya lo que teníamos ya tratado desde el martes y bueno, en lo referente a la agenda, simplemente tratamos lo básico, no creo que pudiéramos grabar todo lo que representa la agenda y de la carga de manipulación que trae la agenda y de contrariedad. Más bien lo que intentamos dejar es que la agenda en su esencia es totalmente contradictoria. Te anuncia una cosa y hace otra. Eso ustedes lo pueden subrayar en la manera en que ustedes vayan analizando los 17 objetivos. No viene a provocar una reacción positiva de lo que ellos mismos anuncian. Eso es una quimera, eso es una ilusión. Eso no es verdad. Y lo demostramos cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso que nos atañe, que es prácticamente lo que yo he podido ver en todos los demás países, en una situación de desempleo, de confinamiento y de poca generación de recursos, te disparan los precios de la canasta familiar. En mi país, por ejemplo, en más de entre un 40 y un 60%. Eso es una locura. Entonces no tiene sentido
No se compadece con lo que me dice el acápite, el ODC número 1, el fin de la pobreza. Pero más bien tiene sentido con lo que sería el reset, el nuevo, el establecimiento de un nuevo paradigma. Entonces se da cuenta la contradicción que hay. A partir del primer punto se da cuenta que hay una contradicción a lo que me dice la agenda y a lo que ellos me anuncian que van a hacer en la agenda. Y para lo que ellos quieren la agenda. Entonces, ese es el punto, ese es el punto neurálgico, nodal. Ese es el punto que yo quiero que usted se detenga a detener. Le estoy sintetizando todo el estudio aquí, en este audio. Para que usted entonces, a partir de la declaración del Foro Económico de Davos, de Klaus Schwab, de cuál es el objetivo de la agenda, no lo que dice la agenda, fin en el establecimiento de la agenda per se, como lo ven ellos. El fin de la propiedad privada, el fin del trabajo común, el fin de todo de la nueva normalidad. O sea, abocarnos a la nueva normalidad. Esa es la síntesis del estudio. Guárdelo ahí porque ahora vamos a entrar en otro aspecto, que es una pregunta del hermano Mario Cortés. Y vamos a comenzar a detallar en 3 audios más para poder ir ya aligerando esto y dándole feliz término. Si usted se da cuenta, en la encíclica de la hermandad masónica, la Fratelli Tutti, el lenguaje es a la unidad universal. Ese es el primer detalle, el primer aspecto que se tiene que tomar en cuenta. 2, el segundo elemento es el discurso de odio, a la disidencia, al no sometimiento del orden establecido. En otras palabras, la encíclica Fratelli Tutti lo que te está diciendo, mira, de la manera en que ya se concibe una unidad entre las dos potencias religiosas más grandes del mundo, que es la facción sunita y la facción y el mundo católico, pues ya prácticamente ellos entienden que todo está dado, que ya no hay vuelta atrás, que ya el orden ecuménico está establecido. Mario Cortés y los demás. Entonces, mire bien, ya dada esta circunstancia, dada ya esta unidad, entonces a ellos les queda recoger lo que falta, que prácticamente se dio una reunión con las iglesias protestantes establecido con Jane Kirkland y Tony Palmer. Esa reunión se dio en los Estados Unidos. Prácticamente ya una vez ellos haber logrado las iglesias liberales de los Estados Unidos, las iglesias protestantes, pues entonces enfilaron sus cañones hacia los musulmanes. Tienen los musulmanes y ya dirigen prácticamente lo que sería su línea de ataque. No puede haber disidencia. Por eso vamos a terminar entonces esta aventura en lo que sería ya el establecimiento ya del plano ecuménico. 2, la declaración de la no disidencia en lo que se refiere a el discurso de odio, la xenofobia, la transfobia, los youtubers, etcétera. Todo el que no esté de acuerdo ya va a ser reprimido. Ya hay como una línea clara. Es muy importante que usted observe que a partir de eso es que se hace ya la solicitud a la ONU del Día de la Hermandad, del Día de la Fraternidad, el 4 de febrero. Y ahí es que se abre prácticamente lo que sería, y se entiende lo que sería ya el desafío de lo que sería ya perdónenme la repetición, de lo que la evidencia de lo que es el perfil de acción, el Día de la Fraternidad. 4 de febrero, cuando él da la famosa frase lapidaria, o eres hermano, dice él, en la convocatoria del Día de la Fraternidad, lo ellos van a hacer ya para darle rigor oficial, o eres hermano o eres enemigo. Ya no hay vuelta atrás. O eres hermano o eres enemigo. Pareciera como que ya el desafío está planteado. Pastor Salomón, Cayo César, la suerte está echada entre quienes se adhieren al plan ecuménico y quienes no. Eso es muy interesante. Ahora vámonos a la segunda reunión con Sistini.
el líder clerical de la segunda facción más importante que tiene su sede en Mosul y en la provincia de Kerbala, en Irak. ¿Qué sucede? Que ya una vez establecido el acuerdo ecuménico con la otra parte del mundo musulmán, que son los del yerno de Mahoma, de Mohammed, los hijos de Ali, los chiitas. Entonces ya tienen prácticamente, ya no hay disidencia. Ya es total el acuerdo. Ahora, aquí hay dos elementos a tomar en cuenta, Mario Cortés, Pastor Salomón. Pongan mucha atención. Aquí está el estudio. Aquí está el estudio. El primer detalle es sobresaltar dónde está Irán. ¿Qué papel juega Irán? El bastión de represión con lo cual los musulmanes se manifiestan, porque estamos aquí, pero ya vamos a hablar con la parte política. Irán, Islam. ¿Dónde está Islam? Dos. ¿Cuál es el objetivo final del acuerdo, de estos acuerdos? Muy importante. Vamos a detallar el primer punto. Miren, en lo relativo a los hijos de Islam, tendríamos que hacer una especie de línea, establecer una línea conectora con la profecía del libro de Daniel, capítulo 8, y la profecía que se da en el capítulo 12, en los versos 11 y 12, me parece, que son la profecía de los 2300 días, la profecía de los 1200 días y de los 1325 días. Ahí usted recoge realmente hasta dónde va a llegar la influencia de Irán, el cumplimiento y también, muy importante, al desafío de la revolución y el naciente imperio napoleónico. Todo se resume ahí, pero ya eso es muy complicado. Eso lo podríamos hacer más adelante, porque aquí prácticamente aquí se pudiera extraer la sentencia del régimen de Islam, el lamita. Pero a mí no me interesa mucho esa parte, a mí me interesa la otra parte. O sea, ¿cuál es el objetivo final de todos estos acuerdos? Pues bien, agárrense. El objetivo final de todos estos acuerdos es la construcción del templo, de mano de lo que sería la cabeza del gobierno del anticristo. Prácticamente está todo sellado, está todo dado. No hay otro objetivo. Mi alma alaba a Dios. Mire que se lo dije, le doy adelanto para que ustedes comiencen a hacer y pudiéramos abrir el debate. Aquí no se está discutiendo más nada que la construcción del templo. Y es lo que sería ya el plano del control total del orden ecuménico, del orden político. Miren, hace un mes, yo pude establecer realmente el compromiso. Yo tenía la información, pero cuando murió el varón de la casa francesa, me están mandando cosas aquí, esto es terrible. No hay orden. Bendito sea Dios. Déjame tomarme un aire con esto, porque es que no respetan no están colaborando, simplemente están mandando cosas. Saludos al grupo Instrucción Teológica, aquí el Pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Antes que nada, para agradecer que esta semana ha sido de mucha bendición, bastante información para el grupo. El tema que ha compartido el ingeniero Luis Ubrí, y pues como los otros temas ya nos dejó una introducción general. Hay muchísimo que tocar al respecto de los objetivos sustentables de la ONU y la ideología de género. Con esto ya se despierta el interés. También hemos presentado algunos elementos que pueden ser de utilidad tanto en el tema educativo, el tema de salud, como también el llamado de la lista negra que por allá presenta en este sentido, ¿verdad? Que nos llama muchísimo la atención. Bueno, el tema resulta más que importante, necesario. Los líderes y pastores, todos necesitamos conocer sobre ello,
no solo conocer, sino incluso saber los puntos de acción que tenemos nosotros el deber de tomar. Yo puedo diferir de quienes opinan que sobre este aspecto hay que ser pasivos, con una escatología quietista, porque la ideología de género no está jugando. Ellos son agresivos, no solo están pidiendo permiso, quieren legislar para que todos los que nos oponemos sean vistos como delincuentes. Si no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer, a la acción, si no actuamos, vamos a lamentarnos mucho y vamos a cosechar esas consecuencias de nuestra permisibilidad, de nuestra pasividad. Aquí es importante el papel de la apologética en todo su sentido, que no es una apologética pasiva, ni es de alguna manera pues de observancia, sino más bien de no solo presentar la inconformidad, no una voz de protesta, sino una voz de propuesta. Ser propositivos, ser estratégicos, dirigidos a las instancias donde tenemos que dirigirnos. Esto me llamó la atención cuando estaba en el auge del tema, ¿no? De que se usaban las frases cancélalo, lo decreto. El tema de las cancelaciones y los decretos, que al final quienes usaban eso en lugar de hacer la oración, al final no hacían nada. Que dicen, lo cancelo, lo decreto. No hacían nada porque estos temas o esas palabras no se usan en la oración, sino que son términos legales o regios. Cuando hablo de regios, es decir, políticos, que tienen que ver con la estructura política. Y aquí es donde se incide, aquí es donde se trabaja el tema de cancelaciones, el tema de hacer decretos, es en el tema de lo político. Y no lo vas a hacer parándote con un mantel y decir decreto, no, sino que tienes que hacer lo necesario que se tiene que hacer. Ahora, los apologistas del siglo I, como Justino Mártir, incluso cuando tú estudias la historia de Lucas, Lucas, el doctor Lucas, él es un apologista que sus escritos de los apologistas fueron dirigidos a gente en el gobierno. Ellos dirigieron, por ejemplo, ves a quién le dirigió Lucas. Lucas a Onésimo, excelentísimo Onésimo, que era una persona que trabajaba en el gobierno y que necesitaba escuchar la defensa del origen del evangelio, quién es Jesús. Y al dirigirse a ellos de la forma en que se tiene que hacer, incidieron y dieron lugar para que la iglesia sea reconocida y tuviera las libertades que posteriormente tuvo. Que después hubo excesos, eso es otro tema. Tuvieron éxito porque tocaron a las instancias que tenían que tocar. No se ocultaron volviéndose reduccionistas a su sitio, sino que hicieron presencia pública. Pablo dice que debemos defender con mansedumbre la fe, la esperanza que hay en nosotros. Y eso hay que hacerlo, no solamente con la palabra, sino utilizar los elementos legales que estén a nuestra disposición. Es interesante que cuando el escritor de Hebreos dice que Cristo destruyó a Satanás, no está hablando de una destrucción física, sino una destrucción legal, es decir, le quitó todos los elementos legales para que pueda establecerse la justificación de cada uno de nosotros. Mira, ¿se puede lograr algo? Sí se puede lograr. Y además de eso, es parte de nuestro testimonio como iglesia. O sea, la única forma de predicar es pararte en un púlpito dentro de una iglesia. No es la única, ¿eh? Hay muchas otras formas de pararse y dar testimonio. Y la historia lo va a declarar después. Aquí es donde se va a demostrar qué tanta influencia tenemos como iglesia. Si la sal deja de ser sal, será pisoteada. Escúchenme, no hay otra opción. Al nosotros dejar de ser sal, perder nuestro testimonio en la comunidad, vamos a ser pisoteados. Y cuando se dice pisoteado, realmente es pisoteado. Es decir, que va a servir simplemente para el hazmerreír y para la burla de una iglesia que fue pasiva. Sé que hacia dónde nos dirigimos según la escatología bíblica. Pero yo quiero pasar a la historia no como un
cómplice de una generación que no hizo nada porque de alguna manera se mantuvo pasiva y que no ejerció su labor profética. Vuelvo a decir, no ejerció su labor profética sin denunciar la injusticia. ¿Cómo puedo ver la injusticia en contra de nuestras familias y no hablar? ¿Cómo puedo ver la injusticia en contra de la violencia sobre nuestros hijos y no hablar? ¿Cómo puedo permanecer pasivo ante la aprobación de leyes de muerte y no hablar? O sea, ¿dónde está mi labor profética como iglesia? Esa pasividad nos va a salir caro. Las ODS, que en ese sentido los objetivos sustentables de la ONU son generalidades, esos 17 son generalidades, bosquejos, que algunas comisiones toman, incluso ONGs toman y proponen trabajar en alguna de esas áreas. Y cuando lo hacen de acuerdo a sus propios criterios. Si son liberales, lo van a hacer liberalmente. ¿Saben qué está pasando? Los cristianos debemos de estar ahí y dar testimonio. ¿Por qué no tomar esas áreas, esos objetivos que son generalidades y aprovechar esos espacios con ONGs, es decir, con organizaciones no gubernamentales, y hacer presencia para dar testimonio? Es una oportunidad para trabajar en esas áreas y dar testimonio. Si nos hacemos a un lado, los que tienen esas ideologías no van a perder la oportunidad para usar esos espacios, y lo están haciendo, y están introduciendo sus ideologías. Aquí, incluso en este tema, no necesitamos sacar teorías de conspiraciones. Si con las cosas que ya se revelan allá, a la luz de pleno día, con eso basta y sobra. Tenemos un desafío enfrente. Lo que se ve no se puede negar. Yo creo que hay quienes tienen esa agenda, pero no debemos centrar la atención solo en una persona o reducir en un grupo de gente que piensa que se reúne para conspirar en contra del mundo. Lo hay. Pero ubicar a 2, 3 personas que lo están haciendo y que lo están financiando es un reduccionismo. Es decir, que estamos reduciendo lo que está pasando en el mundo entero, lo que está pasando alrededor de tu familia, lo que está pasando. Aquí hay instituciones, hay organizaciones, hay colectivos, hay sistemas, hay movimientos sociales, hay procesos muy subterráneos, hay fenómenos culturales que se están dando. Estamos hablando de tecnologías, culturas, cambios en la antropología, todo un fenómeno que se está dando. No solo es un club secreto, son mucho más gente, con muchos, gente con defectos y errores como tú y como yo, pero sabe una cosa, que se han asumido a la responsabilidad de participar, aunque para mal. Hay conexiones más fuertes que una persona, como lo que es la cultura pagana e impía, hacia dónde se está moviendo. No todo se están sentando para tomar acuerdos en una mesa oculta, no. Sí hay élites económicas, políticas y tecnológicas que están dando impulso, pero no son todopoderosos, hermanos. Hacer esto o pensar que se reduce todo a eso es darle más poder de lo que ellos tienen. Porque, ¿sabe qué? Al final terminamos pensando que ellos son el origen de todos los males. Casi los volvemos omnipotentes y omnipresentes porque están en todas partes. No debe asustarnos, solo el sentir cierta preocupación, porque hay, sí, unos arquitectos sociológicos que se creen que tienen la capacidad de tener la solución de esta crisis y lo aprovechan para hacerlo. Si les dan lugar a esto, se cae en peligro de la manipulación. Por esa razón tenemos nosotros que incidir como cristianos. Estos se meten para aprovechar la crisis. ¿Saben por qué? Porque los buenos se ponen a un lado ellos mismos. Nadie los hace a un lado, solo se hacen a un lado. Estas ciertamente son conspiraciones reales, no son teorías de conspiración, pero también nos presentan que nosotros no debemos de estar pasivos. Podemos hacer algo y debemos, es nuestra responsabilidad. De ello vamos a dar cuentas a Dios. Esta es mi conclusión. Un saludo para todos ustedes de parte del profesor José Santos Castañeda, saludándoles desde Tijuana, Baja California Norte, muy particularmente al ingeniero Luis Ubre, que por ahí me alude en uno de los temas, y que con mucho gusto le digo, ingeniero,
que le aprecio mucho su país, su bella isla, que ya tuve la oportunidad de viajar a conocer, a República Dominicana, y que en lo particular admiro su vocación espiritual y su interés por este tipo de temas que en este espacio ha desarrollado. Y si no participo mucho es porque no todos los temas son de interés para todos. Los temas que yo desarrollo para un sector de los oyentes de este espacio tal vez no sean de interés. Yo lo entiendo así y no los oirán porque no les interesa y les interesarán otros. Así de que el tema pues de los de conspiraciones mundiales es un tema en el que me considero algo neófito, un poco desconocedor. No tengo fuentes que para mí sean fidedignas, no me he dedicado a encontrarlas y siempre me quedo con la inquietud cuando escucho estos temas, de dónde sacaron la información, qué tan fidedigna es esa información, qué tan descuidados son estos señores para temas tan trascendentales, dejarlos sueltos para que todo el mundo los conozca por las redes. Entonces desconozco yo qué sí y qué no es cierto. Cuando no son temas científicos probados, cuando son acciones humanas o teorías, yo todavía no alcanzo a comprender qué es cierto y qué no es cierto, y me cuesta trabajo opinar, no así de la persona, en este caso el ingeniero, a quien, como cualquier otro hijo de Dios, pero particularmente a las gentes que conocemos en este espacio y aprendimos a valorar, pues apreciamos. Así que mi estimado Luis Ubri, yo lo respeto, le tengo aprecio, y si algún día viene por acá o me toca ir por allá, nos daremos un gran abrazo sin duda y disfrutaremos de la compañía y de una charla que no tenga tal vez que ver con estos temas y que nos permitirá deleitarnos en aquellos aspectos que son de interés común, de vocación común y que nos hermanan y que nos unen. Así es de que ahí estoy en contacto, a la orden siempre, ingeniero, siempre con mucho aprecio. Por ahí menciona también al compañero allá de Perú, que también respetamos y admiramos su labor. Entonces, pues bueno, dejamos atrás cualquier situación que pudiera parecer o ser confrontacional para involucrarnos en los temas, no en las personas, en los temas, y temas que pueden ser debatibles. No tuve la oportunidad de escuchar todos los audios, solamente los primeros, el tiempo me ganó, pero sé que sería interesante y lo voy a hacer más tarde, mañana o pasado, de escucharlo. Así que felicidades, ingeniero, por su exposición, por su interés, y Dios lo bendiga. Entonces mi exposición sería acorde, como lo menciona el profesor Salomón, a la generalidad del tema, y allí estoy compartiéndoles 5 audios que tienen que ver con el tema en lo general, con la percepción general, más que con la particular de su exposición, pero que sirve en ese contexto general para su análisis. Ahí lo dejo para ver si les es de utilidad. Un abrazo y bendiciones a todos. Y aquí, pues, hermana Analicia, estoy dando respuesta a su comentario o a su alusión de el tema del hermano Luis Ubri. Claro que sí, es un gusto poder responderle al hermano y decirle que mi aprecio y mi cariño para él y para todos. Felicito pues al exponente de esta semana, el ingeniero Ubri, por hablarnos de este tema que no he podido analizar de fondo, y en base a los comentarios que se hacen a favor o en contra de la responsabilidad social de la Iglesia, más allá del ámbito de su responsabilidad eclesiástica, pues es un tema que siempre va a estar allí en el debate. Tanto la percepción de afuera hacia la Iglesia como de adentro de la Iglesia hacia afuera. Al hablar de los temas espirituales y éticos de la vida cristiana y su impacto político-social, nos enfrentaremos cuando menos a 6 tipos de percepciones, y lo digo de manera enunciativa, no limitativa, de quienes pudieran escucharnos
opinar o exponer sobre algún tema en particular, como es el caso de la ideología de género o de cualquier otro aspecto que involucre las acciones en la sociedad y que repercutirán en la sociedad misma y en la iglesia que está dentro de esa sociedad. Por lo tanto, lo que la sociedad en general haga le afectará en lo particular a la iglesia. Y lo que la iglesia haga en lo particular hacia afuera, pues afectará en lo general a esa sociedad. Entonces, ¿cuáles son esas percepciones que se pueden generar, por ejemplo, de la participación de los creyentes en los asuntos públicos que tienen que ver con el aspecto ético, social o económico, que también repercute a los cristianos, y donde los cristianos pueden tener una opinión, una idea, una propuesta o una necesidad de participación? Eso yo lo dividiría en 3 positivos y 3 negativos. Y cuando lo digo negativo, lo digo en el sentido de no involucramiento. Y cuando digo positivo, lo digo en sí involucramiento. Yo creo que los no creyentes que tienen una agenda sociopolítica anticristiana y que buscan por todos los medios imponer sus ideas, tratarán de acallar la voz de los hijos de Dios y decir que los hijos de Dios no deben de involucrarse en los asuntos públicos. También creo que que a algunos creyentes les asusta la idea de que los hijos de Dios se involucren, se inmiscuyan en las cosas de este mundo. Consideran que el creyente solo debe preocuparse por su vida personal en su iglesia, en el contexto de su misión espiritual y no en las cosas del mundo. Y creo que en ese no también estarían los siervos de Dios, los ministros, los hombres y mujeres de Dios, que se sienten responsables de mantenerse y mantener alejados a los creyentes de todo aquello que les distraiga de la espiritualidad interna de la iglesia y su misión salvadora, que piensan que no se debe de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, y que eso incluye el no participar en la vida pública de su ciudad, de su estado, de su país, del mundo, y que Dios tiene todo en sus manos y que eso no va a cambiar, que no va a cambiar lo que va a pasar por la participación de los creyentes. Y zapatero a tus zapatos, dedícate solo al tema de la vida de la iglesia. Entonces, así como hay esos 3 probables maneras de pensar en la no involucración o involucramiento de los creyentes o ministros en temas de interés público, también habría un contexto tal vez positivo, que sí. Y me refiero a los no creyentes que les interesa el tema de los cristianos, porque empatizan con esas ideas y esos principios, pero no alcanzan a ver en qué sí deben de involucrarse los creyentes y en qué no deben de hacerlo los cristianos. Y están a la expectativa analizando lo que se haga o no se haga al respecto. Estarían también los creyentes, los que son cristianos, que asumen la idea de que los hijos de Dios sí deben de involucrarse en las cosas del mundo, porque aunque no pertenecen a este mundo, sí viven en él, y consideran que hay una responsabilidad político, social y económico de lo que somos parte en la vida pública. Y también estarían los ministros de Dios, que se sienten responsables de mantener y mantenerse cerca de aquellos temas que tienen que ver con la misión de la iglesia de aportar al mundo sus dones y capacidades y sus principios para mejora del mismo, no para construir una visión religiosa en un mundo no religioso, sino para aportar los valores cristianos que son de aplicación universal,
como la justicia, la bondad, la prosperidad justa, la misericordia y los valores de protección de la vida y la familia y muchos otros elementos donde la iglesia tiene un carácter y un elemento que le viene de arriba, que puede ser de beneficio para todos, sean creyentes o no creyentes. Por lo tanto, no puede uno imaginarse que lo que se hable o se diga va a ser aceptado por todos de la misma manera. Este grupo es un grupo heterogéneo y a veces me preocupa expresar ideas que algunos ministros entenderán exactamente lo que yo quiero decir, pero al mismo tiempo habrá otros que al escucharlo tendrán miedo que mis palabras desvíen a algunos e involucrarse en temas que ellos consideran peligrosos y atacarán mis ideas y mis opiniones, no porque estén mal, no porque me puedan probar que están mal, sino porque tienen miedo. Tienen miedo que eso influya de una manera destructiva en una comunidad o en los demás creyentes. A veces creo que esa manera de pensar es creer que la iglesia está compuesta por niños y no adultos. Creo que los adultos tienen el derecho de escuchar todas las opiniones de afuera de la iglesia como de adentro y decidir qué sí toman y qué no toman. Me preocupa cuando los creyentes que tienen una manera horizontal, única de pensamiento, se consideran responsables de eliminar cualquier otra manera de pensar de los demás, porque la de ellos es la buena. Generalmente los que buscamos ir más allá de una misión círculo céntrico, concéntrico de la iglesia, somos misericordiosos y pacientes con los que ven diferente. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos ser diferentes en algunos aspectos, ir más allá de lo que a nosotros se nos enseñó. Eso nos hace ser pacientes y compasivos con los que piensan diferente a nosotros. Alguna vez también podemos equivocarnos, pero no deja de ser incómodo que quienes tienen una manera de pensar tradicional combatan cualquier idea, casi como si fueran los defensores de la fe contra los agresores que amenazan la pureza de la iglesia. Creo que eso es asumir un rol injusto, porque si de algo es responsable uno, pues es el contexto en el que uno tiene responsabilidad directa. Y ya en lo indirecto, pues uno da su opinión y los demás decidirán. Si pensamos de una manera tan estrecha, no es difícil que sin darnos cuenta estemos cayendo y creando nuestros propios fanatismos. Y eso pues sí es trágico. Creo que tenemos que ser pacientes y presentar con mansedumbre y reverencia lo que nosotros creemos que es nuestro deber defender, y no con la espada cortando cabezas, maldiciendo y condenando a quienes piensan diferente. En este aspecto sí yo quisiera aportar algunas ideas en el contexto de la exposición más que de la exposición misma, sobre qué hubiera pasado en el mundo si ciertos personajes de la historia se hubieran negado a actuar más allá de sí mismos. Por ejemplo, Noé, que no solo actuó para el beneficio de sí mismo, sino que fue pregonero de justicia para los demás. Arriesgando a ser tratado como loco, él se atrevió a proclamar lo que era de su ámbito personal, pero a compartirlo con otros en el ámbito social, que tenía que ver con la supervivencia de la civilización misma. Abraham, que está dispuesto a ser igual que Noé. Noé hizo algo que nunca nadie había hecho, construir un barco en tierra, lejos del mar. Abraham sale de su tierra y de su parentela para crear algo totalmente nuevo. Como inmigrante, él fue peregrino toda su vida, pero al final da nacimiento a algo que construiría una nación y una nueva civilización. José
que no vivió en ningún contexto religioso, pero por sus padres fue un hombre temeroso de Dios y que no hizo ninguna acción religiosa de salvación de otros en el ámbito espiritual, pero sí lo hizo en el ámbito político-social, no solo de su nación, de su pueblo, de su familia, sino de la nación que lo adoptó como inmigrante y que le dio esposa e hijos, porque su esposa era egipcia y sus hijos nacieron en Egipto, los dos primeros, sino que también ayudó a la civilización misma. Moisés que también sale de la tierra donde nace y regresa después en condiciones inusuales para comenzar un proyecto para la salvación de un pueblo desde el punto de vista no solo espiritual o religioso, sino también político y social, para constituir un pueblo sin patria en un pueblo con patria, con tierra, con leyes. Daniel, que aunque le llamamos profeta, él fue siempre un estadista y un funcionario de gobierno que no hizo más que algunas interpretaciones de sueños de el emperador, el de tener una visión de lo que pasaría con el mundo e interpretar una escritura en la pared. Todo eso en un ámbito de 40, 50, 60 años, no sé, donde él trabajó en la vida pública como funcionario de gobierno y que se volvió en un protector de su pueblo. Esther que es enfrentada por su tío o primo, que le dice en Esther 4:14, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado a este trono precisamente para un momento como este?, le dice. Es algo que hizo Nehemías también con el rey, estar en el lugar correcto, en el momento correcto y hacer las acciones correctas para poder ayudar a la repatriación de un remanente que recomenzaría la nación de los judíos. Entonces, las acciones políticas y sociales y económicas que están desarrollando ciertos personajes de poder van a tener un amplio impacto en el mundo. Eso es lo que estamos viendo con estas teorías de conspiración, es lo que se ha estado estudiando o viendo esta semana, qué personajes están actuando y cuál es el resultado que puede haber y cuánto el resultado puede ser cambiable o no. Esto es algo para mí que es el punto coyuntural. Como apunta el profesor Salomón, en el tema de los personajes de poder que están actuando en el mundo, no son Dios. Son seres humanos falibles. Son pequeños que se sienten gigantes. Hombres con un poder minúsculo, pero que se sienten todos poderosos. En el concierto de los poderes humanos se consideran imbatibles, pero sí lo son. Son atacables, son vencibles, son conquistables. ¿Por qué? Porque no son los dueños del mundo. El dueño del mundo es Dios. Y ningún ser humano podrá sobrepasar los planes eternos de Dios. Y aquí está pues una opinión muy personal en relación a el determinismo. Y yo veo las acciones en el mundo cuando menos en dos contextos. Uno, en un contexto general, Dios ya sabe lo que va a pasar y Dios no permitirá que pase nada que Él al final de las cosas no quiera que sucedan. Dios tiene control del mundo. El mundo no está fuera de control. Parece que está fuera de control, pero no lo está. Mientras Dios esté en su trono, el Creador esté observando a sus criaturas, Él tendrá control final de todas las cosas. Entonces me atrevo a pensar que las acciones humanas están supeditadas a un marco general de la voluntad divina.
como son la existencia y la supervivencia de Israel, no están negociadas por la capacidad humana de destruirlo. O sea, Israel no puede ser destruido. Puede ser combatido, puede ser casi aniquilado, pero no puede ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan universal para él. La existencia y supervivencia de la iglesia, igual. Puede ser casi extinguida del mundo, pero Dios se mantendrá un remanente para él, y la iglesia puede resurgir de sus cenizas, no importa qué tan grande sea la destrucción. Y está también la existencia y supervivencia humana. Aunque el hombre cree armas de destrucción masiva, el ser humano no destruirá al mundo. Podrá destruir la cuarta parte de la humanidad, podrá destruir la tercera parte de la humanidad, podrá destruir 2 o 3 mil millones de seres humanos, pero no podrá acabar con la civilización actual. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para esta humanidad, y en ese plan no está la destrucción total de la humanidad. Entonces, esta percepción de que Dios tiene control de todo, llevado en un sentido negativo, fomenta el determinismo fatalista y pasivo de muchos creyentes que consideran que no se puede hacer nada, que al final Dios tiene el control de todo y nosotros no podemos hacer la diferencia. Si no podemos hacer la diferencia, entonces ¿para qué salimos? ¿Para qué se sale y se predica? ¿Para qué se trabaja? ¿Para qué se comparte? O sea, entonces no tendría caso. Que Dios salve a los que tiene que salvar y se acabó. Entonces, esa pasividad me parece a mí necesario que se analice con mucha seriedad. Creo que no es otra cosa que temor a la contaminación del mundo y desconocimiento de lo que es la responsabilidad de los creyentes fuera de la iglesia. Yo creo que dentro del plan general del Eterno existe una multiplicidad de acciones humanas que acortan o amplían los tiempos de felicidad o de desgracia, de éxitos o de fracasos, de salud o de enfermedad, de paz o de guerra, de avances o retrocesos en la ciencia. Imagínense en épocas de la historia donde se han destruido inventos, bibliotecas enteras, como la que mandó construir Alejandro el Grande, y donde se destruyen los avances de una civilización y prácticamente se le vuelve a enviar a los inicios del desarrollo de la ciencia. Entonces, ¿cuánto se pierde? ¿Cuánto se tarda en volver a empezar? ¿Qué pasa cuando se descubre una cura para algo y se destruye para mantener controles? Entonces, ¿cuánto pasará hasta que al final aparezca de nuevo la oportunidad de la ciencia de redescubrir una solución? Entonces, sí hay acciones particulares que nos hacen responsables. Existe una responsabilidad particular en un contexto particular para un resultado particular que mejorará o empeorará las características de ese ámbito particular. Les doy un ejemplo de esto. Mi padre, Eliseo Castañeda Valle, emigró de una población rural del sur de mi país, en un estado que se llama Zacatecas, en una situación de pobreza particular y con muy pocas probabilidades de cambio. Emigra al norte del país, a Baja California, al valle rural de Mexicali, para buscar probabilidades de mejorar. Ahí nací yo. Eso requirió, pues, desde el sur hasta el norte, valor y decisión para salir de su situación de confort. En mi propio estado a mí me tocó emigrar de esa comunidad rural ya a José Santos Castañeda Ulloa, a otra población rural con mejores probabilidades de mejorar y con un nuevo bagaje de fe cristiana y vocación ministerial que a mí me permite emigrar a la ciudad y adquirir algún tipo de preparación que no hubiera tenido si no hubiera conocido el Evangelio. Ahí nacieron mis hijos, y hablaría en particular de Josafat Castañeda Argüelles, que él nace ya en una ciudad con más oportunidades de supervivencia, de educación, de superar.
Y eso le permite a él pues contactos con Estados Unidos, donde finalmente nacen mis nietos. Y mis nietos pues son Castañeda Surprenant. Ellos, su lengua materna será el inglés, o es el inglés. Entonces, en 4 generaciones hay un cambio de circunstancias. ¿Por qué? Por las acciones particulares de los individuos. Entonces, decir que nosotros no podemos hacer acciones particulares porque no tendrán trascendencia, lo entendemos como positivo en el ámbito personal, pero no en el ámbito social, civil, público. Y esa es la parte que a mí me preocupa y los desafío. Los desafío a ver cómo estos temas que se han estado viendo durante toda esta semana, y felicito al profesor Salomón por hacerlo, de que puedan visualizar cuáles son sus responsabilidades y a no tener miedo a probar. Tenemos derecho a equivocarnos y si nos equivocamos regresarnos al contexto de la seguridad de las acciones que siempre hemos hecho y que nos llevan a un ámbito particular, y a lo mejor está bien, pero a lo mejor necesitamos ir más allá, como Abraham, como José, como Daniel, como Esther. Entonces yo agradezco al ingeniero Ubri que dedique tiempo a compartir estos temas, y también al profesor Salomón que abre este espacio. Y les dejo estas conclusiones para su análisis, para su posibilidad de que ayude a entender la importancia de involucrarse, cuando menos analizar estos temas, qué se puede cambiar y qué no se deba de cambiar en el contexto personal o de la iglesia. Es algo que cada quien debe decidir y será responsable de las consecuencias que ello genere. Entonces no hay de otra, pues. Muchas cosas creo que son dignas de ser analizadas y tomadas en cuenta. Mi deseo pues es que Dios los bendiga y les guarde y les use en aquello en lo que Dios los ha capacitado para hacerlo. Buen día, estimado pastor. Muchas gracias, pastor, por todo. Gracias por la consideración. Gracias por tenernos pendientes en las cosas que corresponden. Muchas gracias. Y más que todo, también pedirle disculpas por la situación que son normales, que son comunes. Pero a veces hay que alzar, llamar la atención, un llamado de atención para que el orden, la estabilidad, la coherencia pueda ser parte de lo que no identifican. Eso no puede faltar. En sentido particular les pido disculpas, pero en sentido general el llamado es al orden, el llamado es a la ecuanimidad, el llamado es a que las cosas se hagan según las reglas establecidas. Eso no puede faltar, eso no debe faltar, nunca debiera faltar, y menos donde estamos reunidos el pueblo que ha creído en la redención, que ha creído en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso no puede faltar. Así que ese es el llamado. Y gracias a Dios, pastor, siempre no se pone el sol sobre nuestro enojo. Irritado más no pequéis. Así soy yo, esa parte me caracteriza. Y por eso usted ve que yo puedo inmediatamente reaccionar de manera positiva, como tiene que ser el cristiano. He aprendido eso. Así que muchas gracias por todo. Y vamos a ver si no adelante estas cosas ya quedan en el pasado y podemos darle un abrazo de hermano y decir, te perdono, perdóname, y seguir adelante. Yo creo que ese es el mensaje. Otra cosa, pastor, en lo relativo a lo que usted dice. Sí, yo pienso que tenemos que, no podemos estar pasivos, no podemos estar indiferentes, tenemos que luchar y alzar nuestra voz y decirle, porque dice por ahí un dicho común que el que calla otorga, cede. Entonces,
Yo pienso que sí, que en sentido general, de acuerdo en todo, algunos detallitos de la cuestión de la ONG que quizá habría que ver en cómo sería el aporte, no descartarlo de plano, sino ver en la manera en que usted puede intervenir. Pero no menos cierto es que debemos sí no estar tan pasivos como usted dice. Yo pienso que, como usted dice, la pasividad nos abruma, nos coarta, nos limita. Y más que todo, usted hace mención de algunos aspectos ahí cuando eh, el liderazgo se queda indiferente, algo así. Como que no estamos interpretando la realidad de las circunstancias que nos abruma y que se nos viene encima, porque se nos viene con todo, la maldad, la iniquidad, la apostasía. Entonces, también ahí hay que enfatizar y subrayar que lo grande es que el sectarismo, bueno, lamentablemente, el fraccionamiento, vamos a dejar la palabra sectaria de lado, vamos a llamarlo el fraccionamiento, que es muy común y muy evidente dentro del pueblo de Dios. Y eso también está cargando una carga muy pesada, porque generalmente entonces las ideas se confrontan, se contratan, simplemente por el simple hecho del fraccionamiento, pastor. El fraccionamiento en el liderazgo y la no comulgación de ideas y esas cosas. Entonces eso también ha afectado mucho al pueblo de Dios. Es lamentable. Pero en sentido general usted tiene razón. Así es que nada, hay que salir a defender nuestros valores de fe y lo que nos sostiene, cómo nos desafían el eje nodal de la fe y de la relación con Dios, que es la familia. Cómo no han destruido la familia, cómo no han destruido las instituciones, cómo no toman los medios masivos, entonces a través de ellos no dictan sus estatutos y sus leyes y sus imposiciones. Y pareciera como que no nos damos cuenta. Realmente usted tiene razón. Es una realidad innegable. Así que Dios le bendiga y muchas gracias, pastor. Dios le bendiga, licenciado Castañeda. Usted sabe, licenciado, que cuando yo fui integrado al grupo y cuando el pastor Salomón me pone un poquito cerca de usted en exclusivo, usted es la persona que como que uno hace el símil de que, bueno, cuando yo aprenda voy a ser como ese. O sea, usted fue mi referente, tengo que admitirlo. Y realmente fue bueno porque son de las cosas que te preparan y te dejan esa sensación de agrado. Y yo me deleité en los inicios y de hecho todavía hoy día, como usted maneja los temas, para mí eso fue una gran cosa. Y esa es la sensación que tengo, con eso estoy, con eso me quedo. Y realmente con lo que uno debiera siempre permanecer. He aprendido de otros también, tampoco voy a decir que de los demás no he aprendido, pero es como cuando usted tiene ese primer encuentro que es la primera sensación y eso no se borra. Eso se queda porque tú lo tomas como un referente para seguir adelante. Así es que nada, estoy escuchando su audio y voy a darle respuesta a un detalle que usted establece y le voy a definir una línea de definición. O sea, como en el caso mío, lo voy a hacer por usted, le tengo aprecio, tengo estima. Cómo se persigue una línea de pensamiento y cómo se define una estrategia en lo que sería una posición a asumir. Como lo que uno hace, cómo usted va redefiniendo la línea de pensamiento
Por ejemplo, cuando uno dice los detalles, las letras pequeñas, generalmente el diablo está, la maldad está, el engaño está en los detallitos, las letras pequeñas. Entonces, cuando usted comienza, usted tiene la particularidad de, aún viendo lo establecido en letras grandes, no, pero espérate, déjame ver qué hay en las letras pequeñas para poder yo definir qué me traen envuelto aquí. Como decimos que hay el gato entre macuto, decimos, hay un gato entre macuto, macuto es una bolsa, licenciado. Usted el lenguaje suyo otra cosa, usted le llamaría alforja, no sé. Pero entonces por ahí andamos y vamos a ver, vamos a establecer algunas líneas de definición para poder ver cómo se vienen dando estas tramas de iniquidad y de maldad. Pues bien, licenciado, mire, licenciado, eh, en el caso de el sigma papal, vamos a establecer esa línea. El sigma papal, eh, un papa liberal y un papa medianamente conservador. Pero usted viene, usted viene desde la asunción de Juan Pablo I. Usted tiene 4 papas, que cuál de esos pontificados han sido más traumáticos. De Juan I, 33 días, y una muerte extraña, súbita. Pero, bueno, y la reforma de de Pablo, Juan Pablo, perdón, de Juan Pablo I, la reforma, el Banco Ambrosiano, los masones, la homosexualidad, la corrupción. Entonces se va a dar cuenta, el estimado licenciado, que esa línea lo abruma a todos los que le suceden. El siguiente, la misma situación, la misma circunstancia, y agréguele la pedofilia. Entonces, cuando usted tiene toda esta línea de hechos tan graves, tan abrumadores, que la iglesia no sabe manejarlo, la iglesia no ha podido manejarlo, la iglesia no tiene respuesta para estas debilidades, porque eso lo desborda. El mismo tema para todo, para todo. Llegamos a Juan Pablo II, el atentado, 81, ¿te acuerdas? Meca Liga acá. Si no se ajusta a la línea de la mafia vaticana, pues lamentablemente le iba a pasar lo mismo que porque cambiaba ¿qué cambiaba? Cambiaba el modo de ejecución de la sentencia, pero lo iban a sacrificar también, porque está ahí el hecho. Entonces usted siga con Ratzinger. Ratzinger es como quien dice el payaso del grupo, porque Ratzinger quería corregir cosas que él sabía. El gran problema de Ratzinger, de Joseph Ratzinger, es que él quiere corregir cosas que él sabe, y cosas que él sabía que eran comunes, y cosas que él sabía que no era el momento, porque ya había una apertura hacia el lobby gay y hacia la influencia de la masonería, prácticamente ya para darle pleno derecho dentro del catolicismo a Joseph Ratzinger. ¿Y qué sucede con él? Bueno, entonces el hombre no entendió, está preso, literalmente preso está en el Vaticano. Entonces, ¿quién sucede? Bueno, pues la persona más idónea y de cualidades, usted no conoce el pasado de este señor. Eso es lo más corrupto que hay. Eso es el camaleón del grupo, porque ese tiene la capacidad de desdoblarse y de actuar según las circunstancias. O si no, usted se va, váyase a la dictadura. ¿Cómo cooperó con la dictadura? Y cómo entregaba a sus propios compañeros y colegas, cómo lo entregaba en la década de los 70 con la dictadura, las 3 dictaduras que él vivió, la de Perón, la de Macera y la de Videla.
la de Evita, la 4 dictadura. Y cómo cayó en desgracia y cómo esta persona tiene la capacidad, porque fue evidente toda la muerte, los secuestros, que él mismo patrocinó. Pero lo dijeron los mismos padres. Los mismos padres, el padre Mojica, Carlos Mojica, el padre Yali, el padre Llorio, las monjas, el convento que fue y la tiraron al mar. El mismo hombre, siendo él el prefecto, líder trabajando, entonces, una locura. Entonces tenemos en el papado una persona con estas cualidades. Y bueno, por ética no seguimos abundando. Entonces al final se tiene ya una línea de pensamiento y una línea de definición de cómo esta persona va a actuar. Y por ahí viene. Entonces, ¿quiénes lo patrocinan? Y por ahí no es que ellos son tontos ni estúpidos. No, es que traen un rastro, una evidencia, que usted prácticamente solamente tiene que ver su comportamiento y con quiénes se alían y en pos de qué trabajan y qué ha hecho. ¿Quiénes son los que van y le llevan ¿Quiénes son los que van y le llevan la constitución de la humanidad? ¿Quiénes son los que van y le llevan el poder económico? Mira, el capitalismo inclusivo. ¿Con quién va y se reúne luego entonces en el mundo? ¿Cómo es posible que usted hoy de la mano, el catolicismo vaya de la mano con los musulmanes? Pues entonces, y la cruzada, la confrontación histórica, ¿dónde estaba? Estamos hablando del personaje, y esto es impresionante lo que le estoy diciendo, licenciado. Un personaje que tiene la capacidad de desdoblarse al punto de que puede unir dos facciones del sectarismo antagónico histórico desde sus orígenes. Y mire cómo están hoy de la manito, agarrados del dedito pequeño, van de la mano. Y cómo en las encíclicas los acuerdos de uno y el otro son evidentes, y cómo entonces a partir de esos acuerdos, a raíz de esos acuerdos, cómo ya ellos entonces tienen la capacidad de lanzar una amenaza, porque si ya yo me uní con el fuerte, pues entonces el pequeño tiene que unirse y desafío entonces. Y de ahí entonces el famoso día de la fraternidad, que es un desafío esa es la declaración de persecución. Y lo otro es ya entonces la construcción del templo y la viabilización de la construcción del templo, que es el gran objetivo de todo esto. Entonces lo que nos define, el licenciado, es el sentido crítico, es la objetividad, es el compromiso histórico, lo que nos define. Yo creo que esa es nuestra mayor fuente, como usted lo hace con mucha prudencia. Sí, yo creo que esta es la verdadera fuente, este sentido de crítica, este sentido de la verdad, de la búsqueda de la verdad. Esa es nuestra fuente, estimado Castañeda. Y eso nos ayuda, y eso nos permite siempre andar detrás de la verdad y comprometernos con la verdad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro objetivo. Así que Dios le bendiga, licenciado. Me quedo con todo lo bueno de este grupo y usted está dentro de eso. Dios le guarde y seguimos adelante. Muy buenos días, estimados hermanos, damas y caballeros. Dios les bendiga grandipurosamente, pastores, ministros de instrucción teológica, muy en especial a nuestro hermano Salomón de la Cruz Tuyú, ingeniero Ubri. Dios les bendiga, todos y cada uno de ustedes. Hemos estado oyendo atentamente las ponencias que se han estado dando, y pues gracias a Dios por enriquecernos, ¿verdad? Y informarnos y corroborar a través de ello también todos los tiempos que estamos viviendo y lo que realmente observamos a nuestro alrededor, los acontecimientos. Y en cuanto a esta situación, ¿verdad?, que se está dando de la igualdad de género y todas estas cosas, pues, hermanos, realmente, pues ahora sí, cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades malignas. Y creo que encaja exactamente el mandato del Señor Jesús, ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces, realmente debemos de unirnos, hermano, dejar esas diferencias, porque ellos están unidos, ellos trabajan bajo una unidad, ellos no están desunidos, están organizados, y nosotros deberíamos de estar todavía organizados, porque
es lo que así mandó el Señor, ¿verdad? Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y en todas las cosas debemos de tener ese mismo sentir. Y en cuanto a esta situación que es una realidad que estamos enfrentando, hermano, la iglesia ha tocado enfrentar, solamente que estas personas no han logrado totalmente su objetivo, es precisamente porque también está escrito en la palabra de Dios, que al presente hay quien lo retenga, ¿verdad? Porque tenemos la autoridad de parte de nuestro Señor escrituralmente, y firmado por la boca de Dios. Aquí te doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Vemos esa influencia tremenda, hermano, que se está dando. Entonces, no lo van a lograr todo mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Van a lograr su objetivo total después del rapto de la iglesia. Ahí sí, abierta y totalmente, porque los días estarán, dice, como que estarán como los días de Noé, en los días de Lot, pero referencia a la segunda venida de Cristo. Entonces, estamos viendo, hermano, a los pasos agigantados, avanzando cada día más. Entonces, como ustedes expresan, esta gente no está jugando, y no está jugando porque prácticamente son demonios que están trabajando, operando a través de estas personas. Solo que vuelvo a repetir, el poder de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo en la iglesia lo retiene. Por eso no pueden abiertamente operar, lograr sus objetivos, ¿verdad? En algunos estados pues ya lo lograron. Gloria a Dios que aquí en Quintana Roo pues de una u otra manera nos unimos a alzar la voz en contra de la aprobación de la matanza de niños, porque no podemos quedarnos callados. Entonces, hermano, es mi aportación. Dios les bendiga grande y porosamente. Estamos en contacto. Ya estamos por llegar al templo para iniciar la escuela dominical. Y adelante, hermanos. En cuanto a estos planes de los cuales se está hablando, la ideología de género, el aborto, todas estas cosas forman parte del orden mundial, que en el mundo gobierna Satanás. Nosotros no estamos llamados para estar en eso. Sí, no está mal preocuparse y tratar de darle una solución, pero el mandamiento no es ese, no nos confundamos. Jesús no nos mandó a pelear contra la ley de aborto, el matrimonio igualitario, el nuevo orden. No, nos mandó a predicar el Evangelio y a hacer discípulos a todas las naciones. No nos mandó a enseñarnos respecto del nuevo orden, del recalentamiento global. Son cosas que nutren la cultura general, pero no es ese el ministerio nuestro. No es para eso que fuimos llamados, si es que hemos sido llamados. Nosotros no pertenecemos a una religión, pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, que no es una organización religiosa, es un organismo vivo, guiado por una cabeza que es Jesús. Su Espíritu Santo está en nosotros. Si Él nos guía y no nos guían los intereses del mundo, nosotros no tendríamos que estar renegando con las cosas que no vamos a cambiar, que por otra parte no hemos sido llamados para cambiarlas. Porque ni siquiera a los pecadores los podemos cambiar nosotros, los cambia el Espíritu Santo, que regenera su naturaleza. Me vuelvo a disculpar por los audios que se me escaparon y que recién ahora me doy cuenta. No tenía ni la menor idea. Pero cualquier administrador, yo le pido que por favor los borre, los elimine. Yo no me molesto. Cuando yo llego a tiempo los elimino, pero cuando
no llego a tiempo, los elimino para mí, pero no para ustedes. Elimínenlos. A mí no me molesta que los eliminen, al contrario, si el que estoy en contravención soy yo. Esta temática que con tanta capacidad y con tanta idoneidad ha tratado el ingeniero Uri, nuestro hermano, y ha sido concurrente a estas reuniones, es un tema muy profundo, difícil de entender, difícil de comprender. En mi caso en particular, yo, más que entender lo que se expone, me preocupo en conocer las fuentes de la información. En mis tiempos de militar, yo me desempeñaba en el servicio de inteligencia. Y por lo consiguiente pude, en los años 70 y 80, profundizar las prácticas de inteligencia que se desarrollan en todos los ámbitos, inclusive en el comercial. Para vender un jabón de tocador se hacen profundos estudios de inteligencia para determinar cuál debe ser el envase, cuál debe ser el perfume, cuál debe ser la persona que lo promociona, cómo se debe vestir, cómo debe hablar. Muchos detalles de esa naturaleza hacen que el producto tenga éxito o no. Y en esta temática que se ha tratado esta semana, sin lugar a dudas, la información es fundamental, porque tanto de un lado como del otro es natural, casi diría de cajón, que se utilicen campañas propagandísticas, operaciones de inteligencia. Y cuando se da tanta información sin citar las fuentes que las confirmen, uno se queda en ayuna. Esto es porque, yo lo repito, porque en el barrio la vecina más chismosa, la que siempre está bien informada, lo dijo. Ahora, y yo he utilizado este sistema, y para probar a un alcahuete, a uno que todo lo que veía iba y se lo contaba al patrón, cierta vez le dije: vos sabés que me mandé un macanón tremendo. Macanón quiere decir un error, cometí un error tremendo. ¿Qué te pasó? Y renegué con el Toro Pampa, renegué tanto que al último lo enlacé y lo tironeé hasta que lo arqué y se cantó muriendo. A los 2 días aparece el patrón en el campo, hablamos de bueyes perdidos y entre los bueyes perdidos apareció el Toro Pampa. ¿Qué pasó con el Toro Pampa, Aníbal?, me dice. No sé, que yo sepa, no, nada. Ayer recorrí, digo, y lo encontré, estaba pasteando en el campo. No, pero ¿cómo? Dice, ¿no se murió? Le digo, ¿pero usted lo vio muerto? ¿O alguien le contó que se murió? Y yo lo estaba viendo al toro, estaba detrás de él como a 1000 metros de distancia. Le digo, mira, ya está. Vamos, súbase a la camioneta y vamos, así lo ve. Se dio vuelta y lo vio. ¿Qué es eso? Una forma de comprobar que hay un alcahuete, un chismoso entre nosotros, que lo llamábamos así nosotros, el cantor de las cosas nuestras. Y esto sucede también en la política y sucede también en los intereses, o que esos 10 o 12 poderosos que manejan el mundo de acuerdo a las informaciones que circulan en el ambiente no tienen
enemigos que los quieren desplazar y ocupar los lugares que ocupan ellos? ¿Por qué se cree que existe el comunismo y existe el capitalismo? Porque se oponen entre sí, ¿por qué? Por un mismo comercio, por un mismo mercado y por un mismo ente a explotar, los pobres. ¿O acaso a los pobres no los explotan los unos como los otros? Entonces tengo mis serias dudas cuando escucho estas exposiciones y huelgan en ellas las fuentes que confirman el origen de la información. ¿Patriarcado? No, amiguita, en México no existe ninguna sociedad patriarcal. Y te voy a explicar el motivo. En México todas las leyes están volcadas a favor de la mujer. Se jubilan antes, tienen prestaciones extras a las de los hombres. En siniestro o desastre, siempre tienen prioridad de ser salvaguardadas. Si se llegan a divorciar, pueden quitarle todo lo que consiguió su ex esposo al trabajar durante toda su vida. Si se llegan a divorciar, la ley casi automáticamente les otorga la custodia de sus hijos, aunque no hayan investigado previamente sus situaciones. Posteriormente le impiden a sus padres ver a sus propios hijos, y si es que tienen suerte pueden verlos al menos una vez por semana. La Sedena jamás ha solicitado que una mujer sea reclutada para el servicio militar, como se supone que tiene que ser con todo ciudadano. Las condenas a las mujeres son mucho menos severas, aunque el delito haya sido el mismo que el de un hombre. Las mujeres pueden agredir físicamente a un hombre sin tener consecuencias legales. Si un hombre se defiende y responde la agresión, es severamente castigado. Una falsa acusación de violación es suficiente para hundirle la vida a un hombre. Los policías definitivamente no pueden tocar a una mujer, porque si ella los demanda por agresión, definitivamente tienen las de ganar. Hay muchísimos programas sociales que benefician exclusivamente a las mujeres, pero ¿alguien sabe de alguno que beneficie exclusivamente a los hombres? Es decir, estamos hablando de padres solteros, ciudadanos paternos o cáncer de próstata. Los hombres somos los que estamos en trabajos más riesgosos. Actualmente en México mueren alrededor de 9 mujeres por día, pero mueren 80 hombres por día. Si hacemos la suma, esto nos da 3,000 mujeres por año y 30,000 hombres por año. Quiero que imaginen, que se pongan a pensar, que la igualdad sea aprobada y que todo aquello que acabo de decir, todos aquellos privilegios que como mujer tienes, desapareciesen. ¿Te conviene? Y esta lista de privilegios puede seguir y seguir. Así que antes de ponerte a vandalizar propiedad ajena y a agredir a las personas, empieza a cuestionarte a ti misma, empieza a cuestionar tus privilegios. Porque el solo hecho de poder salir a hacer destrozos semidesnuda y poder regresar a tu casa a compartirlo en redes sociales, dice qué tanto a ti te protegen las leyes. Otro dato muy importante es que el 90% de los indigentes son hombres y el 70% de los suicidios en México son hombres. Quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué derecho tiene un hombre en México que tú como mujer no tengas? ¿O qué podemos hacer los hombres en México que por ley se le niegue a hacer a una mujer? Como mencioné en otro video, amiga feminista, esto no se trata de una guerra de géneros, esto se trata de una guerra de gente buena contra gente mala. Así que la próxima vez que quieras salir a hacer una marcha, ten muy en mente poder invitar a tus hermanos, a tus padres, a tus primos, a tus amigos, hombres y mujeres, en una sola marcha por igual. Tenemos un presidente que no hace represiones y un presidente que escucha, que está a favor de la ciudadanía. De hecho, de mi parte pienso que no es necesario hacerle presión al presidente, ya que él se encuentra trabajando día a día para corregir todo esto. Sin embargo, te digo que esto viene de muchísimos años atrás y que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, no se va a arreglar para nada rápido. Pero uniéndonos todos, podemos lograrlo. Podemos ayudar a López Obrador educando a nuestros hijos de manera correcta, haciendo que el machismo ya no exista. Y viéndonos todos como seres humanos y no como un género diferente, y mucho menos hacer marchas contra el género opuesto. Quiero decirte que todo empieza desde casa, desde cómo educas a tus hijos. Jamás he dicho que esté en contra del feminismo, ya que el feminismo es lo que ha logrado llevar a una mujer hasta donde se encuentra justamente ahora. Pero de lo que sí estoy completamente en contra es de la guerra de géneros, y eso nunca va a prosperar. Y como dijo el presidente recientemente, que todas y cada una de las marchas feministas sean pacíficas, ya que el pueblo jamás apoyaremos la violencia. Hablando con una chica feminista, ella me dijo que si no hacían violencia, si no hacían destrozos, no iban a ser escuchadas. Pero la verdad es que es completamente al revés. Si hacen una marcha pacífica, pueden lograr lo que Andrés Manuel logró,
Él hizo muchísimas marchas pacíficas. Cada una de sus marchas fue pacífica y él ahora es el presidente de México. Si él lo pudo lograr de manera pacífica, ustedes también pueden. Y entre todos podemos lograr un mundo mejor, porque te voy a decir una cosa muy importante. En este mundo somos más los buenos que los malos.